En algún momento, te enfrentarás a un antiguo enigma: ¿por qué el pueblo judío no reconoció al Mesías? Una verdad oculta, un misterio intrigante que desafía siglos de creencias. ¿Estás preparado para explorar las profundidades de una revelación que podría transformar por completo tu comprensión de la fe y la profecía? Acompáñanos en esta fascinante búsqueda, donde cada detalle revelado es una pieza crucial del rompecabezas divino. Prepárate, porque la verdad sobre el Mesías y la incredulidad judía está a punto de ser desvelada. Cuando Jesús llegó, presentó pruebas contundentes de que era el Mesías. Sanó a los enfermos, hizo que los sordos oyeran, los paralíticos caminaran, purificó a los leprosos de sus aflicciones e incluso resucitó a los muertos, todo ante los ojos de los líderes judíos. Ellos también conocían todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías esperado y, aún así, rechazaron a Jesús como el Mesías. La pregunta que surge es: ¿por qué, a pesar de tantas manifestaciones, el pueblo judío negó a Jesús? Es esto lo que discutiremos hoy. Existen varias razones por las cuales la mayoría del pueblo judío no aceptó a Jesús como el Mesías. En este video, analizaré 4 de esas razones. La primera es la confusión entre las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera y la segunda venida de Jesús. Muchas de las profecías mesiánicas se cumplieron en la primera venida de Jesús, como las características del Mesías descritas en Isaías, capítulo 11, los detalles sobre el lugar de nacimiento del Mesías en Miqueas 5:2, los sufrimientos y la muerte del Mesías descritos en Isaías 53, y las predicciones sobre el tiempo exacto de la llegada del Mesías en Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Sin embargo, había otras profecías en el Antiguo Testamento que Jesús no cumplió en su primera venida, y eran estas las que los líderes judíos esperaban que se cumplieran. Al darse cuenta de que Jesús no cumplía con esas expectativas específicas, concluyeron que no podía ser el Mesías que esperaban, lo que los llevó a rechazarlo. Hay muchas razones por las cuales la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. En este video, discutiremos 4 de esas razones. La primera es el malentendido de las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la primera y la segunda venida de Jesús. Muchas profecías mesiánicas se cumplieron en la primera venida de Jesús, como el carácter del Mesías descrito en Isaías, capítulo 11, el lugar de nacimiento del Mesías en Miqueas 5:2, los sufrimientos y la muerte predichos en Isaías 53, y el tiempo exacto de su venida delineado en Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. No obstante, hay otras profecías que no se cumplieron en la primera venida de Jesús. La clave para entender esta dinámica es reconocer que los profetas del Antiguo Testamento no previeron que habría un intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Este intervalo permaneció como un misterio para ellos. Por lo tanto, cuando Jesús no realizó todas las acciones mesiánicas predichas para su primera aparición, dedujeron que no podía ser el Mesías. Pablo, al referirse a este intervalo, lo describió como un misterio que había estado oculto en edades pasadas y que solo fue revelado a él y a la generación apostólica. Según Pablo, este misterio involucraba a los gentiles como coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús a través del Evangelio. Así, la expectativa judía, basada en las escrituras del Antiguo Testamento, era que el Mesías cumpliría todas las profecías en una única venida, sin reconocer la distinción entre los dos eventos.
Sin dividirlas en dos venidas, déjame darte algunos ejemplos de lo que los judíos esperaban que Jesús hiciera, pero que no logró en su primera venida. Pero antes de entrar en detalles, es fundamental comprender el contexto de la época para esta discusión. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, y en el momento de su nacimiento, el pueblo judío vivía bajo una opresiva dominación romana. No tenían la libertad de gobernar su tierra como deseaban. Por lo tanto, existía una expectativa mesiánica de que, cuando el Mesías llegara, liberaría a Israel de toda opresión romana y establecería un reino terrenal en el cual el pueblo judío sería el grupo predominante, reinando junto al Mesías en su propia tierra. Claramente, sabemos que Jesús no cumplió con estas expectativas durante su primera venida, pero lo hará en su segunda venida. Con este contexto en mente, hablemos de algunas de las cosas que los judíos esperaban que Jesús hiciera. La primera de ellas era la restauración del reino de Israel. En las Escrituras, como en Joel, capítulo 3, versículos 1 al 17, se describe cómo, cuando llegue el Mesías, Él purificará el mundo del mal. También se pueden consultar otras profecías, como en el Salmo, capítulo 2, versículo 6, que habla del Mesías que reinará con vara de hierro. Otras profecías, como en Isaías, capítulo 2, versículo 4, mencionan que cuando llegue el Mesías, traerá paz al reino, de modo que las personas ya no se prepararán para la guerra. Incluso los propios apóstoles de Jesús se preguntaban si Él cumpliría estas profecías del Antiguo Testamento antes de ascender al cielo. Fíjate en Hechos, capítulo 1, poco después de que Jesús resucitara y antes de ascender al cielo, donde preguntan, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando los apóstoles estaban con Jesús, persistieron en preguntar, Señor, ¿es en este tiempo cuando restaurarás el reino a Israel? Como ves, incluso los apóstoles, que habían seguido a Jesús durante mucho tiempo, creían que el Mesías, según las profecías del Antiguo Testamento, liberaría a Israel de la opresión romana y establecería un reino terrenal. Lo que no comprendieron fue que Jesús vino a inaugurar un reino, pero no era el tipo de reino que ellos esperaban. Fíjate en lo que Jesús comenzó a predicar: arrepentíos de vuestros pecados y volveos a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. La gente en los días de Jesús esperaba que el Mesías trajera un reino con bendiciones físicas y materiales, pero Jesús decía, no entendéis. El reino más importante que necesito inaugurar es un reino que incluye bendiciones espirituales. Por esta razón, Jesús dedicó gran parte de su ministerio terrenal a enseñar los principios de su reino y cómo se podían obtener estas bendiciones espirituales, sin centrarse en las bendiciones materiales y físicas de un reino terrenal. Él vino no solo para restaurar políticamente a Israel, sino también para regenerar la vida espiritual de Israel. En las profecías, como en Jeremías, capítulo 31, se menciona un nuevo pacto, en el que recibirían nuevos corazones y vivirían en obediencia al Mesías y al Señor. Por lo tanto, se esperaba una regeneración espiritual central. El templo era fundamental para esta experiencia. Sin embargo, Jesús predijo que el templo sería destruido. Por estas razones, los judíos concluyeron que este hombre no podía ser el Mesías. La segunda razón principal por la que el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías es que lo consideraron un blasfemo. En la fe judía, existe una oración llamada el Shema, que proviene de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, y que dice, escucha, Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta oración es la declaración central de la fe judía, tanto así que se les enseña desde muy jóvenes y deben recitarla al menos 2 veces al día en sus servicios religiosos, reafirmando desde una edad temprana que Dios es uno solo. No hay otro más que YHWH, adóralo y ámalo exclusivamente. Entonces aparece Jesús, desafiando esta percepción fundamental. Jesús abordó temas de adoración, servicio, amor y honor dirigidos hacia él mismo, lo que generó gran controversia entre el pueblo judío. Se preguntaban, no, esto contradice lo que hemos aprendido desde niños, que solo hay un Dios. La idea de que Dios se encarnara en forma humana era inconcebible para ellos. Así que cuando Jesús hizo declaraciones como la que encontramos en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, entendieron claramente la magnitud de esta afirmación. Jesús no solo estaba sugiriendo su preexistencia antes de Abraham, sino que estaba reclamando una existencia eterna. Además, al usar la expresión yo soy, Jesús tocaba profundamente la identidad divina, pues estas palabras se refieren al nombre divino revelado en la tradición judía, YHWH, Yahvé. Cuando Moisés preguntó a Dios en Éxodo quién debía decir que lo había enviado, Dios respondió, yo soy el que soy. Así, al identificarse con yo soy, Jesús se atribuía claramente una naturaleza divina, lo cual, para los judíos de la época, equivalía a blasfemia. Esto se evidencia por el hecho de que, inmediatamente después de esta declaración, según el relato de Juan, intentaron apedrearlo, interpretando sus palabras como una grave ofensa religiosa, ya que parecía estar equiparándose con Dios. Intentaron capturarlo, pero Jesús se ocultó y salió del templo. En el contexto de la fe judía, la blasfemia era considerada un crimen muy grave, castigado con la muerte por lapidación. Más adelante, en el Evangelio de Juan, encontramos a Jesús diciendo, yo y el Padre somos uno, Juan 10:30. Esta declaración fue entendida por los judíos como una clara equiparación de Jesús con Dios, lo cual, según la interpretación judía, representaba una blasfemia flagrante. El Shema, una oración fundamental en la tradición judía, reitera la unicidad de Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Así que, al decir yo y el Padre somos uno, Jesús parecía estar desafiando este núcleo central de la fe judía, lo que llevó nuevamente a las personas a intentar apedrearlo. La segunda razón, por lo tanto, para rechazar a Jesús como el Mesías fue la percepción de que estaba blasfemando al afirmar ser uno con Dios, lo cual contradecía profundamente las enseñanzas que habían recibido y practicado. La tercera razón por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús tenía que ver con el desafío que representaba para algunas de sus enseñanzas y tradiciones religiosas. Muchos líderes religiosos de la época veían las enseñanzas de Jesús como contrarias a diversas interpretaciones y aplicaciones tradicionales de la ley de Moisés. Los rabinos, que eran responsables de transmitir e interpretar las leyes y tradiciones del Antiguo Testamento, percibían a Jesús como una amenaza para la continuidad y la autoridad de sus interpretaciones transmitidas de generación en generación. Cuando Jesús llegó y comenzó a cuestionar algunas de las leyes y tradiciones sagradas de los judíos, esto provocó una fuerte reacción defensiva entre ellos. Se preguntaban, ¿quién es este hombre que viene a proponer nuevas interpretaciones o enseñanzas a nuestros preceptos? Un ejemplo de esto se encuentra en Mateo, capítulo 15,
donde los fariseos y maestros de la ley de Jerusalén cuestionaron a Jesús sobre por qué sus discípulos no seguían la antigua tradición de lavarse las manos ceremoniosamente antes de comer. Jesús aprovechó esta oportunidad para destacar un problema más profundo, indicando que la pureza externa, aunque relevante, no era tan crucial como la pureza del corazón. Desafió a estos líderes religiosos con una contrapregunta: ¿por qué consideraban correcto hacer votos financieros al templo, pero descuidaban la responsabilidad fundamental de cuidar y honrar a sus padres, utilizando el voto como excusa para no ayudar? Así, Jesús no solo estaba desafiando una práctica aislada, sino que también estaba cuestionando la validez y moralidad de sus tradiciones cuando éstas parecían contradecir los principios más básicos de la ley, como honrar a padre y madre. Estas acciones de Jesús desafiaban directamente el sistema religioso establecido y las interpretaciones tradicionales de la ley, lo que contribuyó al conflicto entre él y las autoridades religiosas de la época. Jesús, de hecho, estaba cuestionando las interpretaciones tradicionales de la ley al introducir nuevas perspectivas sobre preceptos bien establecidos. Por ejemplo, amplió la comprensión del trabajo en el día de reposo, así como enfatizó el amor y la oración por los enemigos, lo que contrastaba con algunas de las interpretaciones más rígidas del Antiguo Testamento sobre cómo enfrentar el mal. Estas enseñanzas eran revolucionarias en un momento en que el pueblo judío estaba bajo la opresión romana y anhelaba la liberación y la venganza contra sus opresores. Un ejemplo emblemático de este nuevo enfoque se encuentra en el relato de Marcos, capítulo 2, cuando Jesús sana a un hombre paralítico. Al declarar: "Hijo, tus pecados te son perdonados", Jesús no solo demostró poder sobre las dolencias físicas, sino también autoridad sobre el perdón de los pecados, un dominio que se consideraba exclusivamente de Dios. Esta afirmación fue vista como blasfema por los líderes religiosos, quienes creían que solo Dios podía perdonar pecados y que la expiación requería un sacrificio realizado por un sacerdote, siguiendo los rituales establecidos, como en Yom Kippur. Por lo tanto, estas acciones y enseñanzas de Jesús cuestionaban las tradiciones religiosas predominantes y las interpretaciones, desafiando directamente la autoridad de los líderes religiosos y las expectativas mesiánicas de la época, lo que contribuyó al rechazo de Jesús como el Mesías por parte de muchos judíos. En Levítico 16 se describen las instrucciones para el día de la expiación, Yom Kippur, el único medio prescrito en el Antiguo Testamento para la expiación de los pecados, que incluía sacrificios y rituales específicos realizados por el sumo sacerdote. Así que cuando Jesús proclamó que podía perdonar pecados, como en el relato de Marcos, capítulo 2, sobre la sanación del paralítico, desafió directamente estas normas establecidas. Al decirle al hombre paralítico: "tus pecados te son perdonados", Jesús no solo realizó un milagro físico, sino que también hizo una audaz declaración sobre su autoridad espiritual, algo que, según la enseñanza judía, solo Dios podía hacer. Los líderes religiosos de la época interpretaron esta afirmación como blasfemia porque, de acuerdo con su comprensión de la ley de Moisés, el perdón de los pecados solo podía obtenerse a través de los rituales y sacrificios prescritos. Su reacción fue de defensa y rechazo, ya que veían a Jesús como una amenaza para su sistema religioso y su autoridad. Esta reacción se intensifica en el capítulo 11 de Juan, con la resurrección de Lázaro. Jesús demostró su poder sobre la vida y la muerte al resucitar a Lázaro después de 4 días, un acto que, sin duda, solo Dios podría lograr. Sin embargo, la respuesta de algunos judíos fue un endurecimiento de corazón, prefiriendo negar lo evidente en lugar de reconocer en Jesús la presencia y acción divinas.
Este endurecimiento frente a señales tan claras de la verdad revela la cuarta razón por la cual Jesús fue rechazado como el Mesías, una resistencia interna a aceptar la verdad, incluso cuando se manifiesta de manera indiscutible. Al observar la respuesta de la gente después del milagro de la resurrección de Lázaro, vemos una clara división. Muchos creyeron en Jesús al presenciar este acto divino, pero otros, en lugar de reconocer la magnitud de lo que acababan de presenciar, se apresuraron a informar a los fariseos. En lugar de rendirse ante la evidencia de que Jesús podría ser el Mesías, discutieron formas de contenerlo y, finalmente, eliminarlo. A partir de ese momento, los líderes judíos intensificaron sus planes para matar a Jesús. Este rechazo por parte del pueblo judío muestra una resistencia a la verdad, incluso frente a milagros que solo Dios podría realizar. Sus corazones permanecieron endurecidos. Esta resistencia culminó en la acusación de que Jesús realizaba milagros por el poder de Satanás, lo que muestra el nivel de negación y endurecimiento de sus corazones en su contra. Así, Jesús se convirtió, como menciona Pablo, en una piedra de tropiezo para los judíos, la piedra que los constructores rechazaron y que, paradójicamente, se convirtió en la piedra angular de la fe cristiana. Esta piedra angular, rechazada por el pueblo elegido, ahora sustenta el nuevo pacto establecido en Cristo, demostrando una inversión de expectativas y la apertura de un nuevo capítulo en la historia de la salvación. En los capítulos 9 a 11 de Romanos, Pablo explica que el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío sirvió como un medio por el cual Dios abrió la puerta para que los gentiles fueran incluidos en la familia divina, ofreciendo la salvación más allá de las fronteras de Israel. Esto condujo al surgimiento de una nueva generación de gentiles, llamados a llevar la antorcha de la fe y ser una luz para el mundo, continuando el plan divino de redención. Pablo expresa un profundo deseo en su corazón por la salvación de Israel, reconociendo que, aunque el pueblo judío tiene un celo por Dios, este celo no se basa en un conocimiento correcto. Él observa que, en sus visitas a Israel, vio a un pueblo dedicado a la oración y al estudio de las Escrituras, pero que, según él, carecen de una comprensión del verdadero camino de Dios hacia la justicia. Según Pablo, los judíos se aferran al cumplimiento de la ley como su medio para alcanzar la justicia ante Dios, sin reconocer que Cristo ya ha cumplido la ley y que, a través de él, las personas pueden ser justificadas. Por lo tanto, la orientación para los gentiles, como sugiere Pablo, es orar por el pueblo de Israel, para que puedan reconocer a Jesús como el Mesías y entender el verdadero camino hacia la justicia ante Dios, que no es a través de la ley, sino mediante la fe en Cristo. El llamado es para que los gentiles mantengan un corazón de compasión e intercesión por los judíos, deseando que experimenten la salvación ofrecida en Jesucristo. Nuestra actitud hacia nuestros amigos judíos, inspirada por Pablo, debe ser de amor, respeto y oración por su salvación. Pablo enfatiza que, aunque el pueblo judío tiene un gran celo por Dios, en general no ha comprendido plenamente el camino de Dios hacia la justicia, que es a través de la fe en Cristo. Él desea fervientemente que los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías y comprendan que Él ha cumplido la ley, proporcionando una nueva manera de ser justos ante Dios. En cuanto a las profecías sobre el Mesías, es una creencia común en el cristianismo que muchas se cumplieron en la primera venida de Jesús, como su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. Sin embargo, otras profecías, especialmente aquellas que hablan de un reino terrenal y la restauración de Israel, se ven como eventos que se cumplirán en la segunda venida de Cristo. Durante el milenio,
Jesús establecerá su reinado en la tierra, reunirá a los judíos y establecerá una era de paz y justicia. La discusión sobre el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío es multifacética e incluye perspectivas históricas, teológicas y culturales. Invitar a un diálogo sobre estas razones puede enriquecer la comprensión mutua y promover una búsqueda sincera de la verdad. El mensaje central es mantener un corazón abierto y amoroso, buscando entender y respetar diferentes perspectivas, mientras compartimos nuestra fe con gracia y verdad. Te invito a unirte a nuestra comunidad comprometida y en crecimiento. Si encontraste valor en este video, imagina el tesoro de conocimiento e inspiración que los próximos videos tienen para ti. Suscríbete ahora, activa las notificaciones, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios. También compártelo con amigos y familiares que se beneficiarían de este mensaje. Únete a nosotros en esta misión de iluminar mentes y corazones, trayendo luz a las preguntas más profundas de la vida y la fe.